Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una acción en conjunto con Loreto Ibarra de la Universidad de Antofagasta, vamos a estar viendo Scopus, pero vamos a estar viendo Scopus de una manera un poco más intensiva, ¿sí? Y como la otra cosa que es una herramienta de análisis. Y no nos vamos a estar centrando tanto en el tema de los abstracts, sino que vamos a estar viendo qué tipo de información nos puede brindar Scopus desde los análisis bibliométricos, ¿sí? Antes de continuar, les recuerdo, esta sesión está siendo grabada, así después puede ser difundida y enviada de acuerdo a los medios que la institución disponga. Por otro lado, también si en algún momento de la presentación tienen alguna pregunta, los invito a hacerlo desde la opción de chat, ahí abajo en sus pantallas, que van a tener la opción de chat, y desde aquí van a poder hacer sus consultas. Vamos a comenzar, y vamos a comenzar con estas simples preguntas. Primero, ¿para qué sirve Scopus? Por supuesto. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? ¿Cómo encontrar un referente sobre un tema? Y vamos a ver que hoy en día estamos expuestos a una sobredosis de medios de comunicación, de medios de información, y una sobredosis de expertos. Hoy todo el mundo sabe de todo. Bueno, ¿qué pasa si necesito consultar, si necesito ponerme en contacto con algún referente? Si, por ejemplo, lo necesito para una charla, para hacer un jurado, etc. Bueno, vamos a ver qué fácil que nos hace Scopus la búsqueda de referentes. Y no solo eso, sino que la decisión de considerar a esa persona un referente va a estar respaldada. Y vamos a tener unas variables en cuenta. Ustedes después pueden considerar algunas otras, de ser necesario. Pero vamos a tener algunas variables que nos van a dejar tranquilos a la hora de considerar una persona un referente sobre un tema, ¿sí? Lo mismo con las publicaciones. ¿A dónde publico? ¿Cuál sería la mejor publicación para mí para publicar mi trabajo? Entonces, de esa manera, también vamos a estar viendo cómo Scopus nos simplifica la búsqueda de una revista para publicar. Comenzamos muy rápidamente. Scopus es una base de datos multidisciplinar. ¿Por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las 4 grandes áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias de la física. ¿Sí? No es una base especializada, como las hay para ingeniería, para medicina, para química. ¿Sí? En Scopus vamos a encontrar todas las áreas cubiertas, y muy importante, tiene revisión por pares. Entonces, toda la información que nosotros encontremos en Scopus va a estar revisada por pares. Importante saber que Scopus indexa más de 38.000 revistas y tiene indexados más de 78 millones de archivos. ¿Por qué digo indexados? Cuando digo indexados, hablo de todo lo que está incluido en la base. Todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tener acceso a la mayor base indexada que hay. Entonces, si bien no es la única, es la más grande, pero nosotros podemos después aprovechar otras suscripciones de la institución para poder comparar algunos datos en caso de ser necesario. Pero es importante diferenciar entre publicado e indexado, ¿sí? ¿Cómo está compuesto Scopus? De la siguiente manera: el 10% corresponde a producción del Elsevier, el 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales. Editoriales comerciales, institucionales, universitarias, de asociaciones. Cualquiera puede indexar en Scopus porque es gratis. ¿Sí? No hay un costo por estar indexado en Scopus. Y como la información de Scopus es confiable, porque está indexada, porque yo la puedo analizar, la puedo estudiar, bien, hay instituciones como Times Higher Education, McLean's, incluso la OECD también, que utilizan Scopus en algunas de sus variables para crear los rankings de universidades. Esos rankings que nosotros a veces vemos, las mejores universidades de América Latina, las del mundo, etc. Bueno,
muchas de esas variables también corresponden a Scopus por ser información de calidad y al estar indexada vamos a ver qué tanto detalle nosotros podemos obtener. ¿Sí? Vamos a estar analizando mucha información. Una de esas métricas es SiteScore. Quizás el equipo de la biblioteca o alguno de los presentes escuchó hablar de Simago o SNP. ¿Saben lo que son? ¿Sí? ¿No? No hay problema. Bien, Simago y SNP son medidores de impacto. ¿No? Algunos dicen Perfecto. que no, o más o menos, Otros dicen, quizás, o más o menos. Sí. si lo explica. Bien, perfecto. Simago y SNP son medidores de impacto, miden el rating de las publicaciones. ¿Sí? Eso nos ayuda a identificar publicaciones con mayor impacto, con mayor visibilidad y distinguirlas de otras. Simago es gratuito para consultar. Ah, bueno, buen dato, Ariel. El tema cuál es Simago no solo toma la información de Scopus, sino que toma unas 24.000, 28.000 revistas, que son muchísimas, pero también está dejando muchas de lado. ¿Sí? En Scopus damos acceso a más de 38.000 revistas, por lo cual quizás en Simago una revista que está en el cuartil 1 no lo está en Scopus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Simago al tomar menos publicaciones, estamos hablando de 14.000 publicaciones, al tomar menos publicaciones, no sabemos de qué áreas son las revistas que se están dejando de lado, pero después vamos a ver que Simago es bastante exacto y tiene a veces mucho, está muy relacionado con SiteScore. SiteScore es la métrica de Elsevier. ¿Sí? En Elsevier se dieron cuenta que tanto SNP como Simago, SJR, también conocido, tomaban información de Scopus para crear esos indicadores, dijeron, bueno, vamos a crear nuestra métrica, y ahí fue que crearon SiteScore, que fue modificada este año, y es muy fácil de calcular y es muy fácil de analizar. En la parte naranja, en el numerador, en la letra A, vamos a tener las citas recibidas en los últimos 4 años, ¿sí? Y en la parte B, en el denominador, vamos a tener la cantidad de documentos que dicha publicación indexó en Scopus en el mismo periodo de tiempo. Hay una consulta. Sí. ¿Cuál ¿Cuál es es la la diferencia? diferencia? ¿Se basan en ella? ¿Qué diferencia entre sí? Bien, excelentes preguntas las dos, y la respuesta es básicamente la misma. Hay dos diferencias entre Journal Citation Rank, ¿no? El JCR. Bien, perfecto, gracias Mari Carmen. La diferencia son las mismas en ambos casos. La diferencia es la cantidad de publicaciones que consideran en cada uno de esos rankings y cómo se llega al resultado. ¿Sí? SiteScore es muy sencillo, es numerador sobre denominador, ahora lo vamos a estar viendo. ¿Sí? En el caso del Journal Citation Rank, en el caso de WOS, en el caso de Simago y de SNP, los cálculos son más complicados, interfieren otras variables, ¿sí? Y yo no puedo ver cuáles son esas variables, yo simplemente tengo el resultado. Más adelante, durante la presentación, vamos a ver que SiteScore, bueno, vamos a avanzar. Aquí, en SiteScore, yo voy a poder ver cómo se compone ese número. ¿Sí? Yo voy a ver que dicha revista tiene, no sé, 425 de SiteScore. Bueno, ¿cómo se llegó ese SiteScore? Yo voy a poder ver ese número. En los otros indicadores no. Yo simplemente tengo el resultado. ¿Cómo se llegó ese número? Es un misterio. ¿Sí? SiteScore es abarcativo porque están todas las publicaciones que están en Scopus intervenidas por el SiteScore. Todas las publicaciones tienen su SiteScore. ¿Sí? Es transparente porque voy a ver el SiteScore y voy a ver cómo se compone ese SiteScore, y voy a poder ver las citas, voy a poder ver los artículos. Y es actual ya que se actualiza mensualmente. ¿Sí? No sé si los otros indicadores también lo hacen, creo que son anuales. Pero SiteScore se actualiza mensualmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante eso para una publicación? En perfecto, gracias Mari Carmen. En Journal Citation Rank también se puede ver el cálculo. ¿Y es así de sencillo como este? Perfecto. Bien, gracias.
Excelente. Lo que sí no podemos verlo es en SNP y en SIMAGO, ¿sí? Pero básicamente lo que va a variar entonces con el Journal Citation Rank es la cantidad de publicaciones, ¿sí? Después no hay mucho más entonces. ¿Puedo incorporar referencias en Mendeley desde Scopus? Sí, lo puedo hacer de varias maneras. La más fácil es de manera masiva. Vamos a hacer una búsqueda. Y vamos a hacer una búsqueda, vamos a obtener resultados y los vamos a poder exportar de manera masiva. ¿A dónde? A Mendeley, a Reforks, a EndNote, a Zotero, ¿sí? A todos los gestores de referencias, y también voy a poder crear un Excel. Entonces, de esa manera no los voy a estar incorporando, ¿sí? Sino que voy a estar descargando el Excel. Yo después eso lo puedo utilizar como registro, como control, como lista para saber si tengo toda la información, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer una búsqueda, voy a hacer clic en All. Al lado de All van a ver que tiene una flechita, ¿sí? Y eso también después vamos a ver para qué nos sirve, lo mismo que la Disable Export. Elijo Mendeley y después lo exporto. También lo puedo hacer de manera manual, ¿sí? De manera individual. Voy a hacer una búsqueda, puedo elegir qué referencias, porque por ejemplo, puedo elegir, no sé, las 3 más citadas, las 5 más citadas, las 3 primeras de Open Access, etc. Puedo empezar a filtrar y elegir, y las puedo ir incorporando ya desde la página central, o mismo la puedo abrir la referencia, puedo leer el abstract y después la voy a poder incorporar. Yo dije en un principio que Scopus nos daba solamente las referencias, los abstracts, pero vamos a ver que también nos puede brindar los textos completos. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que, a ver, ¿tenemos una consulta? Con EndNote es lo mismo, exactamente, Mari Carmen, sí. Sí, ahora vamos a ver cómo exportar las referencias desde Scopus para EndNote. Sí. Ahora dijimos que en Scopus teníamos más de 5.000 editoriales, ¿sí? Y puedo incorporar información de cualquier editorial, y dijimos también que tenemos acceso a documentos completos, ¿sí? Puedo acceder a documentos completos siempre y cuando cumpla con alguna de estas dos condiciones, que es la de o ser un documento de Open Access o ser un documento que es parte de la suscripción de la institución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un documento de la revista Nature, y lo que voy a poder hacer es incorporar no solo la referencia, sino también el documento completo, si está disponible, a través del Web Importer de Mendeley. Entonces, no importa la editorial, ¿sí? Mientras el documento, por ejemplo, sea de Open Access, bueno, yo lo voy a poder incorporar en Mendeley. ¿Por qué? Porque Mendeley también me permite gestionar documentos completos. Voy a hacer clic en el Web Importer, se va a abrir esta ventanita. Me va a preguntar si quiero el PDF, si está disponible, y voy a poder incorporar no solo la referencia del documento que estoy leyendo, sino también las referencias citadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que este documento tiene 96 referencias detectadas. ¿Tengo que hacer clic en cada una? No. Ahí arriba dice Select All, yo puedo hacer clic ahí, y de un solo movimiento voy a estar viendo cómo incorporo 96 referencias de un solo artículo. ¿Me van a servir todas? Muy probablemente no, pero voy a poder ir eliminando ya desde Mendeley qué me sirve y qué no. Dijimos que Scopus nos sirve como herramienta de análisis, y es eso en lo que nos vamos a basar hoy. Vamos a poder analizar un resultado. En otras plataformas hacemos una búsqueda, obtenemos un resultado, un número, alto, bajo, lindo, feo, nos guste o no nos guste, y después de ahí, bueno, no hay mucho más para hacer. Acá nosotros vamos a poder ver esa información, ¿sí? ¿Qué hay detrás de ese resultado? Vamos a poder analizar citas. ¿Y eso por qué sirve o por qué es importante? Porque si yo soy un autor que estoy indexado en Scopus, yo puedo ver, por ejemplo, quién me está citando y en dónde. Entonces, por ejemplo, la institución se puede beneficiar de eso y crear programas de intercambio, enviarme a otras instituciones, recibir gente de otras instituciones, etc. Generar otro tipo de contacto.
Vamos a analizar el perfil de autor. El perfil de autor lo vamos a analizar a la hora de buscar un referente sobre un tema. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos un referente sobre un tema para invitar para un evento, para ser jurado, para ser profesor, para lo que sea. ¿Cómo hago para encontrarlo? Bueno, vamos a ver cómo los podemos analizar. Y vamos a comparar publicaciones. ¿Y cuál es la mejor publicación para mí, para publicar mi documento? No sé si hay alguien que ya tenga algún documento listo para publicar, o que haya publicado hace poco. Bueno, es un poco un dolor de cabeza buscar una publicación. ¿Por qué? Porque hay que esperar mucho tiempo a que respondan, a que me digan si me van a publicar, cuándo me van a publicar. Entonces, como todo el tiempo es preciado, vamos a ver de qué manera podemos maximizar ese tiempo y poder acertar más efectivamente a qué revista mandar un artículo para ser publicado. Y acá es donde empezamos a ver qué tipos de análisis podemos hacer. Por ejemplo, hace un tiempo ya he sacado esto, la producción de Chile que hay en Scopus. Estamos hablando de producción desde 1856, unos 170 años casi. Sí, tenemos 189.000 documentos. Vemos ahí un gráfico que nos muestra año a año cómo fue aumentando la producción, cuántos documentos indexados por año, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, cuáles son las instituciones con mayor cantidad de documentos indexados. Yo puedo analizar en qué publicaciones aparecieron esos documentos, quiénes son los autores con mayor cantidad de documentos indexados y en qué áreas se publicaron esos documentos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer dos análisis. Vamos a hacer un análisis a nivel mundial y otro a nivel local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo traer un referente a nivel mundial o puedo tener un referente nacional, ¿sí? Para un tema, para una charla, para lo que sea, y de esa manera también tener una personalidad distinguida a la hora de dar una charla. En este caso, por ejemplo, vemos que Campanelli es el autor con mayor cantidad de documentos indexados desde 1856 a este año. ¿Sí? Pero todo eso se los estoy mostrando, después lo vamos a analizar más en profundidad. Ahora vamos a analizar citas. Esto también lo podemos hacer. Vamos a ordenar, por ejemplo, por el documento más citado. Fíjense, tiene más de 43.000 citas y es de 1979. ¿Sí? Tiene más de 40 años. Entonces, yo soy el autor de este documento y, por ejemplo, quiero ver cuándo fue la última vez que me citaron, quién me citó, en dónde. Entonces puedo hacer el análisis de estas citas. Hago clic en el resultado, vamos a ver la cantidad de información que nos brinda Scopus. Y siempre Scopus nos va a decir qué es lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces estamos viendo los 43.380 artículos en donde fue citado este documento. ¿Sí? Y vemos que, por ejemplo, fue citado este año. O sea, no fue que esto fue publicado en 1979, durante la década de los 80, de los 90, juntó un montón de citas y después nunca más nadie lo citó, sino que todavía en este siglo es un documento citado. Vemos, por ejemplo, cuándo se dio el pico, en 1996, y después de ahí empezó a bajar. Y puedo ver, por ejemplo, en qué publicaciones me citaron, quién me citó, de qué institución, de qué país, y también en qué área. ¿Por qué? Porque yo escribí un artículo sobre un tema, pero se pudo haber referenciado, se pudo haber citado en otras áreas. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no esté del todo claro? No, no hay preguntas hasta el momento. Bien, perfecto. Todo esto después lo vamos a ver en la plataforma, pero se los voy comentando ahora, como para que después cuando lo veamos ya estén más familiarizados. Lo último que les quería mencionar es ORCID, no sé si lo escucharon hablar. Es un identificador digital persistente. Es un root académico, ¿sí? A través del cual ustedes quedan identificados digitalmente para poder tener seguimiento de su producción. ¿Sí?
¿Cómo funciona? Ustedes se meten en orchid.org, generan su ID, su usuario. Esto es gratuito, ¿sí? Y a partir de ahí, nada más tienen que asociarlo a su producción científica, ¿sí? Entonces, cada vez que publiquen un paper, un artículo, un documento, lo pueden asociar con su ORCID. No importa la versión del nombre que tengan, porque yo me llamo Gabriel Maruca, pero soy Maruca Gabriel, GM, MG, Maruca G, G Maruca. ¿Sí? Entonces, mi nombre tiene diferentes variables. Entonces, con este ORCID, yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque no importa el nombre que tenga, sino lo voy a asociar con mi ORCID y no voy a perderle visibilidad. Fíjense qué pasa con Yehuda Schoenfeld, por ejemplo, que con todas las variables de su nombre que tiene, no tiene su ORCID. Entonces, con todas esas variables, yo si me quiero presentar a algún premio, algún puesto o lo que sea, ¿sí? Tengo que dar todas esas variables. Igual Yehuda Schoenfeld es un nombre bastante particular, pero bueno, yo tendría que dar todas estas variables para que todos mis trabajos tengan plena visibilidad. Vamos a ir ahora a Scopus, propiamente dicho. ¿Está viendo Scopus ahora? ¿Se está viendo Scopus, Loreto? Sí, está Bien, bien. perfecto. Perfecto. Bien, como verán, aquí arriba a la derecha están mis iniciales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese es mi correo. Yo estoy registrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al estar registrado yo puedo guardar búsquedas. Pero si hago una búsqueda muy complicada, con muchas variables, bueno, la puedo guardar y después puedo acceder a ella. ¿Sí? Por otro lado, también si genero alertas, también las voy a poder ver desde ahí, las voy a poder activar, desactivar, cambiarles la frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un par de comentarios, un par de consejos a la hora de buscar en Scopus. Primero y principal, buscar siempre en inglés. ¿Sí? Hacer todas las búsquedas en inglés. ¿Por qué? Porque los documentos se indexan en inglés. ¿Qué dijimos que es indexar? Ingresar a la base. ¿Sí? Scopus cuenta con un filtro de idiomas, que ahora vamos a ver, en el cual no importa el idioma en el que yo esté buscando información, si hago siempre la búsqueda en inglés, ahí lo voy a encontrar. Y también buscar siempre en título, abstract y palabras claves. Si hago clic en esta flecha, aparecen un montón de opciones. Sí, la más tentadora es esta, All Fields, todos los campos. Entonces, ¿qué puede salir mal si busco en esos campos? Bueno, puede pasar que yo estoy haciendo una búsqueda y si pongo todos los campos me va a estar buscando no solo en título, abstract y palabras claves, sino en nombre del autor, nombre de la publicación, en nombre de la afiliación, nombre de la institución que financió el proyecto, si es una conferencia, nombre químico, etc. Como me puedo buscar por DOI, por ORCID también. Entonces, lo ideal es siempre buscar por título, abstract y palabras claves. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda en inglés. Vamos a poner anticuerpos, ¿sí? Fíjense la cantidad de documentos que tenemos. Y a veces es bueno tener un buen número y a veces menos es más. ¿Sí? Nosotros tenemos 1.483.262 documentos y vamos a ir filtrando hasta el número que más nos interese. Como estoy en Scopus, yo puedo filtrar siempre de distintas maneras. ¿Sí? Lo puedo ordenar por el más nuevo, el más viejo, el más citado, el menos citado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo ordené por el más citado. Vemos que es este ejemplo que veníamos viendo, el de las 43.000 citas. Entonces fíjense que el cursor pasa de una flecha a una mano. Cada vez que eso sucede, yo puedo activar o ver ese resultado. ¿Sí?
Abrimos eso. Y, por ejemplo, veo que tengo más de 300.000 documentos de Open Access. Ahora los vamos a ver. Tengo el top 10 de autores, de las áreas en las cuales se publicaron esos documentos que ahora fueron indexados. Y tengo el filtro de idioma. El filtro de idioma, por ejemplo, me va a permitir ver si hay documentos en español y veo que sí. Entonces, por ejemplo, hago clic en el resultado y veo que tengo el documento, el título está en inglés y después en español, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy buscando este documento, el documento completo, si tengo acceso, va a estar en español, pero el título del abstract y las palabras claves van a estar en inglés y después en español. Si hago clic en View All, voy a ver en todos los idiomas en los cuales hay documentos indexados en Scopus. Hicimos clic en las citas y suponiendo que yo soy el autor de este documento, puedo analizar estos resultados. ¿Sí? Entonces voy a Analyze Search Results, una opción que les recomiendo que usen mucho y muy seguido. Desde ahí vamos a obtener muchísima información. ¿Sí? Entonces veo, por ejemplo, que el documento fue publicado en 1979, pero la primera cita es de 1980, hasta el 2020 que lo vinieron citando, el pico en 1996, como vimos. Puedo ver en qué revistas se publicaron esos documentos, quiénes fueron los autores que más me citaron, de qué instituciones, para qué me sirve esto. Entonces, por ejemplo, veo y está el INSERM. El INSERM de París, Instituto de Investigación. ¿Sí? No conozco París, me gustaría conocerlo. Me puedo presentar como el autor del documento al que citaron más de 800 veces. El Centro Nacional de Investigación Científica, también en París. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy investigador de, por ejemplo, OneToF, ¿sí? De la Universidad de Antofagasta. Viene Loreto y me dice, mira, estaría bueno empezar a armar vínculos con instituciones de otros países. Entonces, digo, mira, yo tengo este archivo, este documento que fue, este artículo, que fue citado en Francia por el INSERM, el CNRS. ¿Te parece que nos contactemos? Sí, perfecto. Harvard, por ejemplo, Universidad de Tokio, San Pablo. Sí, entonces, es otro la forma de aproximarse. ¿Sí? Entonces, de esta manera también vamos teniendo otro tipo de contacto con las instituciones. Dijimos de incorporar referencias. ¿Sí? Entonces, hago clic aquí en All. Si se fijan, hay una flechita al lado de All. Esa flechita, si yo hago clic, me dice si quiero todos los registros o solo los de la página. Vamos a elegir todos los registros. ¿Sí? 1.000.000 y más de 1.400.000, a ver qué pasa. Hago clic en All, todos los registros. Vamos a hacer clic en Export. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, yo puedo elegir Mendeley, RefWorks, Scival, otra plataforma de Elsevier. Y puedo elegir el formato RIS, ¿sí? Que es para EndNote, para Zotero, como estaba preguntando recién la compañera. Puedo elegir el formato CSV de Excel. ¿Sí? Elijo Mendeley y fíjense qué pasa con las opciones, con la información. No puedo elegir nada. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe qué información toma Mendeley de las referencias. En cambio, si elijo el formato RIS, el formato RIS, sí puedo elegir la información. Entonces, por ejemplo, no me interesa la dirección de correspondencia, no me interesa la cuenta de citas, el volumen, pero me interesa el acrónimo, eh, el sponsor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí lo puedo elegir. Si elijo Mendeley de vuelta, se borra todo. ¿Sí? Entonces vamos a exportarlo a Mendeley. Y fíjense qué pasa. Me dice que son muchos. Si yo los exporto a Mendeley, me va a exportar los primeros 500 documentos. Si elijo la opción CSV, me va a exportar los primeros 20.000. Entonces, como los quiero en Mendeley, bueno, voy a elegir los primeros 500. Los va a exportar. Y mientras los exporta, cuando termine, me va a aparecer un cartel que me va a decir, se exportaron 500 documentos a tu biblioteca de Mendeley.
¿Sí? Entonces los puedo ver en la biblioteca. 499, faltó uno. Voy a la biblioteca. Y me aparecerían los documentos. Mendeley está un poco obstinado el día de hoy. ¿Qué puedo hacer también? Puedo elegir, por ejemplo, los documentos de Open Access. ¿Por qué? Porque quiero los documentos completos. Esta es una característica nueva que tiene Scopus. Yo voy a elegir los documentos de Open Access, voy a limitarlo a esa búsqueda. ¿Y qué pasa? Yo tengo dos formas de descargar estos documentos. Uno es abriéndolo. ¿Sí? Abro la referencia. ¿Sí? Lo leo, todo perfecto, está todo muy bien. Hago clic en More y voy a View at Publisher. Voy al documento original, hago clic en el Web Importer, como les había mencionado, de Mendeley. Entonces, veo el Web Importer, ahora se va a abrir. Y me dice que si quiero descargar el PDF si está disponible, siempre le voy a marcar que sí, la referencia original, y detectó 4 referencias más que si hago clic en Select All, las va a seleccionar. Entonces sí, le digo que lo agregue a Mendeley, y acá me va a ir marcando si descargó el PDF y la referencia. Entonces de esa manera yo me quedo tranquilo con que toda esta información fue adjuntada a mi biblioteca. Y si estoy investigando en otro lado que no sea mi casa, por ejemplo en la universidad, la facultad, algún instituto, veo que descargo el PDF y la referencia, PDF y la referencia, PDF y la referencia, y descargo la referencia en estos casos. ¿Sí? Entonces, si todo sale bien, aquí veo que por la hora, aquí son 17:08, 17:07 me descargó la referencia y el documento completo. ¿Cómo sé que está el documento completo? Porque está ese icono blanco y rojo que me da acceso al PDF. Entonces yo al tenerlo ya en la biblioteca virtual, listo, no me tengo que preocupar de nada. Este PDF me va a permitir hacer todo lo que me permite hacer el programa de PDF. Subrayarlo, resaltarlo, ponerle notas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces como lo tengo aquí, ya, listo, no tengo de qué preocuparme. Esto lo puedo cerrar. Ahora, ¿qué pasa? Me fijo, y hay más de 300.000 documentos abiertos en Scopus. Lo que puedo hacer es hacer clic en Select All, menos el primero, ¿sí? Y lo que voy a hacer es descargarlos. Entonces me dice, puedo descargar un máximo de 50 documentos. Perfecto, que me descargue esos 50 documentos. Y lo que va a pasar es, me va a decir, bueno, estos son los 50 documentos, que los descargue. Y esta opción nueva de Scopus es muy útil. ¿Por qué? Porque yo no me tengo que meter en cada uno de esos artículos. ¿Sí? Yo puedo ir descargando ya automáticamente estos 50 documentos de un saque y fíjense que ya me está diciendo que los descargó. Entonces todo esto va a parar a mi carpeta de descargas, ¿sí? Y después ya me olvido. Entonces no tengo que ir metiéndome en cada una de las referencias para poder descargarlo. ¿Sí? Como ven, es mucho más rápido esto para descargar por lo menos estos 50 primeros documentos. Después voy eligiendo los otros 50 y así.
¿Venimos bien? ¿Hay alguna pregunta? No, hasta el ¿No por el momento no. momento? Bien, perfecto. Ah, ahí hay una. ¿Hay algún límite de descarga de los documentos diarios? No, Ariel, ninguno. Ninguno. No. ¿Por qué? Porque todo esto es open access. ¿Sí? Entonces, esto está disponible Es de todo el acceso tiempo. abierto. Exactamente. Sí, sí, sí. Vamos a ir para atrás. Vamos a volver al resultado general. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a empezar a analizar el resultado. 1.483.262. ¿Es mucho, es poco? ¿Es bueno, es malo? Esos PDF viene con todos los derechos Yo, abiertos. Por ejemplo, imprimir. Bueno, buena pregunta. A ver, eso va a ujú, depender del editorial, ¿sí? Como ustedes saben, hay distintos políticas. estándares, Mm. políticas, exacto, gracias. Políticas para publicar en formato Open Access, están las licencias Creative Commons, hay dentro de las licencias Creative Commons hay un montón. Mi sugerencia es, léanlo porque el documento mismo debe tener aclarado la licencia o la política, ¿sí? Entonces, es cuestión de abrir el documento y muy probablemente quizás al final o dentro de las políticas del editorial podemos ir viendo el tema de imprimir o compartir o todo eso. ¿Sí? Supongo que mientras sea para imprimir y sea para uso personal no va a haber problema, yo, así que no vamos a tener inconvenientes con eso. Vamos a analizar los resultados, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a trabajar este Scopus para investigadores. ¿Por qué? Porque ya conocemos Scopus como bases de abstracts, ¿sí? Entonces, toda esa información nosotros ya sabemos cómo obtenerla, cómo manejarla, vimos cómo alimentar Mendeley con todo eso. Nosotros lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Es de qué manera estos resultados a mí me sirven. Vemos que tenemos resultados desde 1886. Estamos hablando de 134 años de información. Y 134 años en un solo gráfico. ¿Sí? De vuelta, esta es la información que está en Scopus. ¿Sí? Es la base más grande, no es la única, hay otras. ¿Sí? Esto no quiere decir que esto sea todo lo que se haya publicado a nivel mundial, pero es una buena foto, es un buen panorama sobre la situación de una disciplina, un área de estudio. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo fue aumentando, cuándo fue su pico, ¿sí? Y fíjense que en los últimos años, bueno, el número fue muy similar. Vamos a ir a buscar un referente, ¿sí? Y tenemos Yehuda Schoenfeld. Tiene 1100 documentos indexados en Scopus sobre este tema. Es, como podemos ver por lejos, la persona que más documentos tiene indexados. ¿Por qué es importante ver el número de documentos indexados en relación a los demás? Porque si la disciplina es muy nueva, y les va a pasar, sobre todo también cuando es muy específica, que quizás el número uno tiene 50 documentos y el segundo tiene 48 y el tercero tiene 47. Entonces están muy, muy cerca uno del otro. Y es por eso que nosotros analizamos más variables, no solamente la producción. ¿Por qué? Porque si bien la producción es un indicador de un referente, bueno, no es el único. Y ahora vamos a ver por qué. Porque yo puedo tener 5.000 documentos indexados en Scopus y soy un referente. Hay una consulta. ¿Puedo hacer servicios de alerta de la producción de un referente? eh, si un autor indexa algo en Scopus y a nosotros nos alerta, yo puedo hacer alertas sobre una publicación y sobre un tema. Ahora, es una pregunta, Juana, ahora vamos a ver. Porque en realidad si bien depende de ese autor, también depende de la publicación. ¿Sí? O sea, que la publicación esté indexada en Scopus. A mí lo que me va a avisar Scopus es cuando nueva información sobre un tema esté indexada, ¿sí? No producida, no publicada. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces vemos que el juego de Schoenfeld tiene 1100 documentos. ¿Es un referente? Yo no puedo decir que sí.
¿Por qué? Porque yo tengo que analizar otras cosas. ¿Sí? Si un jugador de fútbol mete 25 goles, es un... A ver, ¿vamos a hacer una consulta? No, por nada. Si un jugador mete 25 goles, es un goleador y tengo que ver otras cosas. ¿Sí? Tengo que ver, por ejemplo, en cuánto tiempo metió los goles, si hubo otro que metió más, cuándo los metió, en qué partidos. ¿Sí? Entonces, todo eso también lo tengo que analizar. Entonces vamos a analizar esas otras variables. Vamos a analizar, por ejemplo, las citas. Acá tenemos citas del autor. Eh, Acá tenemos, sí, lo que tú estabas pidiendo, ¿quién era? Juana, puedes Bueno, crear sí. alertas sobre la producción de un autor. ¿Sí? Como yo estoy registrado, cada vez que Yehuda Schoenfeld publique algo, me va a llegar un correo y le puedo poner frecuencia mensual, semanal o diaria. ¿Sí? ¿Por qué diaria? Porque dijimos que trabajamos con más de 5.000 editoriales. Como no sabemos dónde va a estar publicando Yehuda Schoenfeld, puedo ponerle frecuencia diaria. Y si elijo frecuencia semanal, puedo cambiar el día. ¿Sí? Pero sí se puede poner frecuencia, una alerta a la producción de un autor. Vamos a hablar de la producción. ¿Sí? Este autor tiene más, 1.100 documentos sobre anticuerpos. Fíjense que tiene más de 2.200 documentos indexados en Scopus. Ese es un muy buen dato. Ahora, ¿qué pasa? Solamente por tener 2.000 o, en este caso, 1.100 documentos sobre un tema, ¿es un referente? No. Otro factor, otra variable que tenemos que tener en cuenta son las citas. Porque yo no solamente tengo que escribir, no solamente tengo que producir, sino que a la gente le tiene que interesar y parecer interesante como para citarlo. ¿Sí? Entonces, no solamente tengo que tener producción, sino que también tengo que tener citas. Y acá las tenemos, más de 73.000 citas. Ahora, tengo producción y tengo citas. ¿Soy un referente? ¿Qué opinan? ¿Sí, no? Tal vez. ¿Considero otras cosas? Es un buen dato, dice Janetti. Yaneki. Es un buen dato, ¿sí? Podría ser. O sea, tengo mucha producción y tengo muchas citas. Es muy poco, hay muy pocas chances de que no sea un referente. Sin embargo, hay una tercera variable, vamos a ver 4, una tercera variable que nos ayuda a identificar a un referente y es el H-index, o índice H, o índice de Hirsch. ¿Lo conocen? ¿Escucharon hablar de esto? Autores con índice H alto. Sí, bien, perfecto. Sí, No, no, sí. bien, perfecto. ¿Es un índice propio de Scopus? No, no es un índice propio de Scopus. Tengo entendido que hay otras plataformas que también lo miden. Eh, Scopus lo mide, ¿sí? Y nosotros podemos acceder a la información que lo compone. Muy buena pregunta de Chanio. ¿A partir de cuánto puede considerarse un buen referente? En realidad no hay un número. ¿Por qué? Porque está supeditado a la cantidad de documentos que tengo indexados en Scopus. Yo puedo ser un referente sobre un tema y tengo 20 documentos indexados en Scopus, mi H-index como mucho puede ser de 20. Y ahora vamos a ver por qué. En este caso, Yehuda Schoenfeld puede llegar a tener un H-index de más de 2.200. Si cada uno de sus documentos indexados en Scopus recibe citas en publicaciones indexadas en Scopus. Entonces, Hay otra pregunta. ¿Es ¿es el lo mismo mismo H que que Google Google Scholar? Scholar? Sí, tengo entendido que sí. Sí. ¿Cómo lo calculan ellos? No sé. ¿Sí? Supongo que harán lo mismo. Pero en Scopus, ¿cómo se mide? Yo tengo ordenados estos documentos, que son los documentos que tiene el autor indexados en Scopus, por cantidad de citas. ¿Sí? No están ordenados ni alfabética ni cronológicamente, sino que por cantidad de citas. El documento número 1 es el que más citas tiene, el 2 es el segundo, y así. Pero ¿cómo llego a 112? El H-index no se calcula ni se mide, sino que simplemente se observa. Yo lo que tengo que observar es cuál es el documento
que por su cantidad de citas y su posición en la lista tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. Vamos de vuelta. Voy a ordenar los documentos por cantidad de citas en publicaciones indexadas en Scopus, ¿sí? O sea que por eso yo puedo analizar cada uno de estos números. Fíjense que el cursor pasa de ser una flecha a ser una mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo puedo analizar todas estas citas. Estos documentos que son los que tiene el autor indexados, estas son las citas, y veo cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista de acuerdo a su cantidad de citas. Este documento tiene 114 citas en publicaciones indexadas en Scopus. Entonces, eso es lo que me da el H-index de 112. Cuando este documento reciba una cita más en publicaciones indexadas en Scopus, ahí va a tener un H-index de 113. Cuando cualquiera de estos dos, porque tienen la misma cantidad, cuando cualquiera de estos dos reciba 4 o más citas, va a tener H-index de 114. Y así. En realidad el orden se lo da la cantidad de citas. Este puede recibir 10 citas más, bueno, y ahí sí va a aparecer en la posición 113. ¿Sí? Y así va a ir aumentando el H-index. El H-index no baja, solo sube, y si el día de mañana este autor ya no recibe nunca más una cita, le va a quedar un H-index de 112. Con respecto a la pregunta del compañero, si ¿qué es un buen número? Bueno, este es un buen número. ¿Por qué? Porque si vemos, necesitó más de 73.000 citas para llegar a este número. ¿Sí? Porque vemos que, si bien tiene H-index de 112, el resto de sus documentos tiene una buena cantidad de citas como para poder ir aumentándolo de manera más rápida. Pero vemos también que no es tan fácil tener, por ejemplo, un H-index de 2000. ¿Por qué? Porque no es que el primer documento recibe una cita, el segundo dos, el tercero tres y así. Estamos hablando de números bastante altos en este caso. Un consejo sería no dejarse engañar solamente por el H-index, sí tenerlo como, como guía, digamos. ¿Por qué? Porque el H-index básicamente lo que nos va a decir es cómo están repartidas las citas. Yo puedo tener 5.000 documentos indexados, puedo tener 45.000 citas y tengo un H-index de 3. ¿Por qué? Porque solamente 3 de mis documentos se llevan esas 25.000 citas. No soy un referente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otro autor que tiene 1.000 documentos indexados, tiene 20.000 citas, pero tiene un H-index de 90, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el H-index a nosotros nos sirve para desempatar esa dicotomía entre producción y citas, ¿sí? Y en realidad no es que a partir de un cierto H-index alguien es un referente. En realidad está relacionado también con la cantidad de documentos que tiene indexados, la cantidad de citas que recibió, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vimos 3 variables hasta ahora. Vamos a analizar al segundo, Dubey, como para ver también otro autor, los que tiene menos documentos, tiene menos citas y tiene menos H-index, pero sin embargo es un H-index alto. ¿Sí? O sea, arriba de 100 es un H-index considerablemente alto. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer con los primeros 5, los primeros 10, con la cantidad de autores que querramos. ¿Sí? Estos son 3 variables que se ven muy rápido, se pueden comparar, porque siempre vamos a estar comparando peras con peras, y ahí podemos hacer un análisis bastante más efectivo. Dijimos que íbamos a ver 4 variables. ¿Sí? Y hasta ahora vimos 3. Vimos producción, vimos citas y vimos H-index. La cuarta variable es la más importante, ¿sí? Y es la primera que tenemos que analizar, que es la variable tiempo. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo desde 1886. Yo lo que quiero analizar es desde, por ejemplo, 2001. Voy a analizar los últimos 20 años. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo cambia este número, 1.483.000, y vamos a ver si cambia la lista. Vamos a analizarlo. Y fíjense,
De 1.483.000 pasamos a 788, ¿sí? La mitad, más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 20 años se indexaron la mitad de los documentos que hay sobre anticuerpos, por lo menos en Scopus. O sea, en 134 años tenemos 1,5 millones de documentos. En 20 años, ¿sí? En una sexta parte, tenemos la mitad. Entonces, es muchísima la producción que hubo sobre un solo tema en los últimos 20 años. Podemos analizar los últimos 10, los últimos 5. Eso lo deciden ustedes. Y fíjense qué pasó con la lista. Estaba Schoenfeld debajo de Weil, ahora se metió Montefiori en el medio. La producción de Schoenfeld bajó considerablemente. Vamos a analizar el perfil de Montefiori. ¿Por qué? Pues Montefiori puede tener 400 documentos sobre anticuerpos, pero puede escribir sobre muchas cosas más. Entonces vamos a analizarlo. Fíjense sobre todo lo que escribe. Y fíjense, tiene menos documentos, tiene menos citas, y sin embargo está cerca de la H-index, está a 4 puntos. Entonces, bueno, eso también es algo que hay que considerar. Otra variable a considerar, aparte de producción, citas y H-index, es por ejemplo la producción por año. Yo tengo que este autor indexó 42 documentos el año pasado, 37 en 2018, 46 en 2017. ¿Sí? ¿Y cuántas citas recibió por año? También. Entonces tenemos 3.148 en 2019, 3.103 en 2018. En 2017 no recibió. Entonces estas son variables que podemos ir considerando. Ahora, ¿qué pasa? Schoenfeld podemos considerarlo un referente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque analizamos los últimos 20 años, es el que más producción tiene, mayor cantidad de citas, H-index más alto, ¿sí? Podemos analizar otros autores también. Ahora, ¿qué pasa a nivel nacional? ¿Sí? Porque lo queremos citar a Schoenfeld y muy probablemente tenga una agenda muy concurrida. Nosotros podemos hacer ese mismo análisis por país. Entonces lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, buscar y tenemos la producción de Chile. Fíjense cómo Scopus siempre me va a ir mostrando el camino que recorrí hasta el resultado. ¿Por qué tengo 1.882 documentos? Porque de anticuerpos pasé a los últimos 20 años de publicaciones y elegí Chile. Todo lo que hicimos al principio lo puedo hacer acá también. Yo, por ejemplo, puedo generar una alerta sobre esto. Entonces, cada vez que haya un documento sobre anticuerpos en este periodo de tiempo con afiliación Chile, puedo elegir que me llegue un correo. De vuelta, un correo todos los días, todas las semanas o todos los meses. Si no estoy registrado, ¿sí? Y un comentario aparte, registrado o no registrado, accedo a la misma información, ¿sí? Pero si no estoy registrado, lo que va a pasar es que al hacer clic aquí me aparezca un cartel que me diga regístrate o loguéate. Yo lo que puedo hacer también es guardar esta búsqueda, ¿sí? Entonces la guardo y cada vez que quiera acceder a esta búsqueda, lo único que tengo que hacer es ir a mis búsquedas guardadas y como se fijan, el cursor pasa de una flecha a una mano. Simplemente debo hacer clic en el nombre de la búsqueda y aquí tenemos la búsqueda ya activada. Vamos a analizar los resultados. Hasta ahora venimos bien, ¿se entiende todo? Es martes, comienzo de semana. Sí, Bien, sí. perfecto. Perfecto. Si hacemos esto un viernes, es otra cosa. Sí. Bien, perfecto. Entonces, tenemos ya, por ejemplo, los últimos 20 años de producción de anticuerpos con afiliación Chile. Vamos a ver quién es el autor que más documentos tiene indexados. Fíjense que le lleva 30 documentos al segundo. Vamos a abrir el primero. Y es Alexis Kalergis, ¿sí? De la Universidad Católica de Santiago de Chile. 239 documentos, 5.000 citas y H-index de 37. Fíjense que
el análisis que se puede hacer acá, que si bien él puede aspirar a un H-index de 239, con 5.000 citas llegó a 37. Sí, entonces eso también nos dice cuál es el documento más relevante de un autor. Eso lo puedo hacer también yo con mi producción. Si soy un investigador de OneTOF y, por ejemplo, OneTOF quiere hacer un número dedicado a, no sé, los documentos con mayor impacto de sus investigadores, lo puede hacer. Entonces, de esta manera también se da a conocer la producción de investigadores. Vamos al H-index y vamos a ir viendo todo eso. Fíjense que este primer documento, ¿sí?, tiene 302 citas. El primer documento va a ser siempre el que más citas tenga, pero un autor puede tener un H-index de 4, ¿sí?, y solamente necesita 10 citas. Porque un documento necesita 1, otro necesita 2, otro necesita 3 y otro necesita 4. Ya está. Con 10 citas bien repartidas, un autor puede ir aumentando su H-index. Fíjense que no se da, por supuesto, pero es importante también ir analizando esto. Bueno, ¿qué pasa acá? Estos dos documentos tienen 37 citas y sin embargo tiene H-index de 37. ¿Por qué? Porque le falta una cita más a este documento o a este para que tenga H-index de 38. ¿Sí? Y así. Entonces, ¿qué es lo que quiere cada autor? Que todos los documentos que están acá abajo empiecen a recibir más citas en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Por qué? Pues de esa manera se puede auditar. Yo puedo ir a esas 302 citas. ¿Sí? Me va a llevar, yo las puedo analizar, yo puedo ver quién lo citó, en qué área, en qué publicación, en qué idioma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso también le da mucha tranquilidad y mucho respaldo a la base. Tenemos acá Alergis, ¿sí? Vimos que es de la Pontificia, los documentos. ¿Quiénes son los coautores? Porque muchas veces quizás estos autores, si son referentes, bueno, pasa que están muy ocupados. Y fíjense qué pasa acá. Susan Bueno. ¿Y quién es la segunda? Susan Bueno. ¿Sí? Entonces, eso también se ve mucho. Muchas veces en este tipo de disciplinas donde se trabaja en equipo, ¿sí?, el primero y el segundo suelen trabajar en conjunto. Ahora, por ejemplo, podemos ir viendo las instituciones. Si bien el principal autor es la Pontificia Universidad Católica, fíjense que la UChile tiene más documentos indexados. Vemos, por ejemplo, Antofagasta. Fíjense, siempre voy a tener el recorrido. Anticuerpos del 2000 al 2022, Chile, y ahora Universidad de Antofagasta. Y vemos quiénes serían los referentes, según Scopus, por supuesto, en publicaciones. Patricio Morales. ¿Lo conocen? Sí, ¿Sí? Bien, sí. perfecto. Ahora fíjense, con 62 documentos tiene un H-index de 28. Si bien no hay una cuenta que hacer, como estaba preguntando el compañero, para poder calcular un H-index alto o bajo, o a partir de qué H-index un autor es referente. Este es un análisis interesante, ¿por qué? Porque fíjense que tiene pocos documentos, porque son 62 documentos, son pocos, y sin embargo tiene un H-index relativamente alto, ¿sí? Está arriba o cerca de la mitad de su producción, por así decirlo. Y cuando vimos a Yehuda Schoenfeld, vimos que tenía 2.200 documentos y tenía un H-index de 112, o sea, por debajo del 10%, ¿sí? El valor del H-index sobre su producción. Entonces, aquí vemos que también con una cantidad de citas interesante, pero generó un H-index muy, muy alto en relación a la producción, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, a Morales. Ahora, ¿qué pasa? Ya dejamos los referentes de lado,
¿Quedó todo claro? Lo de los referentes. Ahora ya vamos a pasar al último tema, que son las publicaciones. Sobre los referentes, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, en el chat por lo menos, nada. Nada. Ok, perfecto. Excelente. Yo soy investigador de OneTOF sobre anticuerpos y quiero ver dónde publicar mis documentos. Un documento sobre anticuerpos que lo quiero publicar. ¿Cómo hago para saber en dónde publicarlo? Por ejemplo, yo lo que puedo hacer ahora es ver en qué revistas se indexaron estos documentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo documentos sobre anticuerpos en los últimos 20 años de Chile, de la Universidad de Antofagasta. Entonces veo, por ejemplo, estas 3 revistas. ¿Por qué? Porque sé que publican e indexan, ¿sí?, documentos de investigadores chilenos de la Universidad de Antofagasta. También, como con los referentes, vamos a analizar varios factores y vamos a tener en cuenta varias condiciones de una publicación para poder elegirla. Lo primero que vamos a ver es los años de indexación. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque año en que la revista no esté indexada, año en que los documentos no van a aparecer en Scopus. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que año en que la revista no está indexada. ¿Sí? Yo está haciendo una pregunta. A ver. Disculpa, ¿se toman en cuenta las autocitas? Para el H-index, sí. Ahora, buena pregunta. ¿Qué pasa? Vamos a volver a eso un segundito. Sí, y eso es algo que se analiza también a la hora de indexar una publicación, Joe. ¿Sí? Como vemos, se pueden excluir las autocitas. ¿Sí? Eso va a tener un Sí. impacto, por supuesto, en el H-index. De 28 pasó a 25. ¿Qué es lo que sucede con las autocitas? No siempre son inadecuadas. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo una serie de artículos, ¿sí?, sobre un tema, arranco el primer artículo diciendo, bueno, bienvenidos a esta serie de 10 artículos sobre la evolución humana. ¿Sí? Bueno, todo comenzó hace bla, bla, bla. En el primer artículo no me voy a citar, en el segundo tampoco, en el tercero, bueno, pero ¿qué pasa? Octavo, noveno y décimo, ¿sí?, ya terminando la serie, muy probablemente se haga referencia a los primeros artículos, porque como vimos en el artículo 1, titulado tal, ¿sí? Entonces no siempre la autocita es inadecuada. Una de las cosas que se auditan a la hora de indexar una revista es precisamente el tema de la autocita. ¿Sí? Entonces, un autor que lo único que hace es autocitarse, autorreferenciarse, bueno, por supuesto que eso es motivo de, por ejemplo, dar de baja una revista en Scopus. ¿Sí? Pero la autocita no es mala palabra, digamos. O sea, hay veces en que es necesario. ¿Por qué? Porque estoy citando documentos que escribí, estoy citando otros, por supuesto, porque no soy la máxima autoridad en ningún tema, pero sí también es necesario hacer referencia a otros documentos, ¿sí? Pero sí se pueden excluir. Volviendo al tema de las publicaciones, lo primero que nos tenemos que fijar es esto, Scopus Coverage Years. ¿Por qué? Porque año en que la revista no está indexada, año en que los documentos no aparecen en Scopus. Si mi idea es empezar a tener visibilidad, por lo menos en Scopus, lo fundamental es que tengo que estar en una revista que esté indexada. Vamos a ver que esta está indexada desde 1988 al presente. Perfecto. Esta desde el 2010 al presente. Perfecto. Y esta desde el 69 al presente. También, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esta revista está desde 1969 si Scopus comenzó en 2003? Porque lo que pasó fue que una vez que la revista fue indexada, una vez que fue aceptada en Scopus, en este caso, Wiley Blackwell, la editorial, acercó a Elsevier, a Scopus, documentos retrospectivos. Le dijo, mira, tengo documentos desde 1969 hasta el 2003. Te los paso a analizarlos y fíjate si vale la pena indexarlos o no.
¿Por qué? Porque una vez que está indexado en Scopus, queda en Scopus. Entonces, tener acceso a todos estos documentos retrospectivos es muy importante. Tenemos documentos desde, como vieron, antes del 1800. ¿Sí? Entonces, toda esa es información retrospectiva que se fue acercando, que se fue subiendo y se fue haciendo disponible. ¿Qué pasa? Yo estoy investigando esto. Publicaciones de anticuerpos en los últimos 20 años, afiliación Chile de la Universidad de Antofagasta. Estoy viendo estas 3 revistas, después vamos a buscar otras, pero estoy viendo estas 3. ¿Por qué? Porque soy investigador sobre anticuerpos y no sé a dónde mandar una revista, un documento para publicarlo. Lo primero que me fijé, los años de indexación, lo más importante. Lo otro que me tengo que fijar es el site-score. ¿Sí? En este caso son site-score bastante generosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que, por ejemplo, en promedio, cada artículo recibió 3,5 citas, 5,4 o 2,9. No importa si tiene site-score de 14 o site-score de 0,9 la revista. ¿Sí? Por supuesto que si tiene uno de 14, mejor porque tiene más visibilidad. Pero yo lo que quiero es que la revista reciba citas. ¿Sí? Que tenga visibilidad, que tenga algún tipo de impacto. ¿Es mi segundo artículo? Perfecto, no pasa nada, estoy armándome de una carrera, de una reputación. ¿Sí? Pero al principio vamos a tener que apuntar a revistas con site-score bajo. Como ven, puedo ver site-score, puedo ver Simago y puedo ver el SNP también. Ahora fíjense, por ejemplo, que a veces no tiene mucha relación. El site-score acá es de 3,5 y el Simago es de 0,8 y acá es de 5,4 y acá es de 2. ¿Sí? Entonces, muchas veces tiene relación y a veces no. 2 cosas más que me tengo que fijar. Hemos visto los años de indexación, hemos visto site-score, y lo otro que me tengo que fijar es la cantidad de documentos indexados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de documentos indexados, mayor posibilidad de que me publiquen. Esta revista indexó, por ejemplo, en el año pasado, entre los últimos 4 años, 452 documentos. ¿Sí? Fíjense que en los últimos 4 años, sin contar 2016, publicó 413. Entonces estamos hablando de unos 104 documentos por año, una buena cantidad. Esta revista, bueno, muchos más, 8.700. Y Andrología, 900. Entonces, si vamos a site-score, esta tiene site-score alto, está indexada desde el 2010 y publicó muchos documentos. Lo último que tengo que fijar son los percentiles. Los percentiles me muestran en qué áreas cubre la revista. Como ustedes saben, hay publicaciones que son especializadas y revistas que son multidisciplinarias. Entonces voy con la primera, Molecular Reproduction and Development, y veo que habla de genética, biología del desarrollo y biología celular. Frontiers in Immunology habla de inmunología y alergias y de inmunología, y Andrología habla de urología y endocrinología. Entonces, lo que tengo que hacer, por ejemplo, en estos 3 casos, yo puedo abrir un montón más, por supuesto. ¿Sí? Puedo abrir esta, puedo abrir esta. Yo estoy abriendo estas porque son las que a mí me interesan, porque soy investigador de la Universidad de Antofagasta, estoy investigando sobre anticuerpos. Entonces veo también del 2002 al presente perfecto. Y fíjense esto. Acá es donde vemos un buen ejemplo de saltos en la indexación. Del 77 al 82, el 83 no, y del 84 al presente. Este salto, del 82 al 84, a mí no me interesa porque es previo a que existiera Scopus, son documentos retrospectivos. A mí me interesa que del 2003 en adelante no tenga saltos. Entonces, perfecto. Entonces tengo Biochemistry del 62 al presente, 2000 documentos. Biometrical Journal del 84 al presente, 300. Esta publica pocos. Y Autoimmunity, 400. Inmunología y alergia, tampoco me interesa.
Y esta habla de bioquímica, tampoco me interesa, me quedo con estas tres. Entonces acá es donde tengo que analizar de qué habla mi documento, de qué habla mi artículo. ¿De anticuerpos? ¿De anticuerpos para qué? ¿Para el cáncer, por ejemplo? ¿De genética? Entonces acá es donde veo cuál sería el público ideal. Esta es una forma de identificar publicaciones para poder publicar, ¿sí? Haciendo todo este recorrido, en donde voy a ver dónde publican, ¿sí? los investigadores de mi institución. ¿Cómo puedo obtener también información? Bueno, contactando a los referentes, ¿sí? Y viendo, por ejemplo, no sé, hablando con Morales y preguntándole, bueno, ¿dónde publica? ¿Cómo hizo? ¿Con quién habló? ¿Qué me recomienda? Etcétera, ¿sí? Y la otra forma es yendo a Sources, y acá sí es donde voy a ver toda la información sobre todas las publicaciones que están en Scopus. Haciendo clic aquí en Sitecore Methodology, vamos a ver la explicación que vimos recién sobre los denominadores y los numeradores. Y acá tengo todas las publicaciones que están indexadas en Scopus, ordenadas por Sitescore. Las puedo ordenar por cantidad de citas, por cantidad de documentos, y también las puedo ordenar por SNP y por SIMAGO. ¿Por qué? Porque como les dije, SIMAGO y SNP toman la información de Scopus, entonces se la puede reproducir. Y a veces pasa también que les dicen, bueno, no sé, necesito que citen publicaciones con SNP arriba de tanto, o SIMAGO arriba de tanto. Entonces, eso también lo van a poder analizar. En este caso lo tenemos ordenado por Sitescore. Y aquí es donde yo me voy a poner a buscar mi mejor revista. ¿Sí? La mejor revista para mí. Tengo mi tesis, ¿sí? Todo el mundo que la lee me dice, Gabriel, esto es imperdible, el mundo no puede vivir sin esto, lo tenés que publicar. Perfecto, pero ¿dónde lo publico? Le digo a mi profesor. Bueno, se habla con Loreto en la biblioteca y Loreto te va a ayudar. Bueno, me reúno con Loreto. Hola Loreto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, tenemos que buscar una revista para publicar mi documento. Entonces nos vamos a meter en Scopus. Nos metemos en Scopus y bueno, veo toda esta información y no sé por dónde agarrar. Si fuera por mí, publico acá, en la revista número 1. ¿Voy a publicar en la revista número 1 de Scopus mi documento? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Gianetti, directamente no. ¿Qué más? ¿Qué No, opinan los demás? depende. Depende, dice Loreto. Muy bien. Esa es la palabra clave. Depende. ¿Por qué? Exactamente. Primero y principal, la temática. ¿Sí? ¿De qué habla mi documento? Nunca les dije. Nunca nadie me preguntó. Claro. Entonces, lo primero que me va a preguntar Loreto es, bueno, ¿de qué es tu documento? Y le digo, es de marketing. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar por área y vamos a buscar marketing. Y me dice, mira, acá tenemos las revistas de marketing que están indexadas en Scopus. Ya tengo el área, fíjense, 237 revistas. Y acá empiezan las revistas pura y exclusivamente de marketing. Y ahí le digo a Loreto, listo, vamos acá. Loreto, vamos a publicar acá, en la segunda revista. ¿Y Loreto qué me va a decir? ¿Que sí o que no? Me va a decir, Gabriel, tenés que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tu primer documento. ¿Sí? Fíjate acá al costado están los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son los niveles en los cuales se distingue el impacto de una publicación. Las revistas de primer cuartil son las de mayor impacto, ¿sí? Las de mayor visibilidad, las de segundo, y si buscamos una de tercero o cuarto, como para poder ir entrando en el mundo de Scopus. Entonces, lo que voy a hacer es abrir, a modo de ejemplo, supongamos que estas son todas las revistas, vamos a abrir las últimas 3 revistas. ¿Sí? Son revistas de cuarto cuartil, tienen sitescore bajo. Entonces, ¿qué pasa? Las revistas de cuarto cuartil, en realidad los cuartiles no miden calidad, miden impacto. Hay revistas muy buenas, sí, muy buena calidad, que están en
tercero, segundo cuartil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen poco impacto, ¿por qué? Porque son muy específicas, ¿sí? Esto pasa con revistas muy específicas, que publican quizás pocos documentos y reciben pocas citas, pero son muy buenas en calidad, entonces no se engañen, ¿sí? Tienen que medir absolutamente todo. Vamos a estar viendo entonces el Journal of International Marketing. Lo primero que me dice Loreto, siempre fíjate los años de cobertura de Scopus. Perfecto, entonces esta está del 96 al presente, esta del 2016 al presente, es nueva. Y vemos esto, Public Administration Review del 78 al 83, 85, 88, pero del 96 al presente, perfecto, estamos todos bien. Entonces son revistas que no tienen saltos en su indexación. Lo otro que nos tenemos que fijar es el site-score, que reciban citas. ¿Sí? Vemos que reciben 500 citas, esta recibe 629, estas 2300. Perfecto. Entonces tenemos el site-score, tenemos el área de estudio, tenemos marketing, ¿sí? Tenemos las citas y me dice, a ver, tenemos una consulta. Depende de todos los Todos los factores. factores. Exactamente, Temblor. eso es lo que estamos Temblor. analizando. ¿Hubo un temblor ahí? ¿Están bien? ¿Temblor? No, no lo sentí. ¿Sí? Al parecer hubo un temblor, pero no lo sentí yo. Ah, más real que esto no se puede poner. Si necesitan cortar, cortamos. No, o sea, estamos bien, o están todos bien. Ok, por favor avisen. Y yo no sentí nada. Estoy en otro. Ok, bueno, por favor avísenme. Sí, fue corto, dice. Ah, es que ella vive en un piso 21, por eso. Se siente más fuerte. Claro. Ah, tiene más, ok, está claro, está más sensible. Ok, bueno, Pero por está favor bien. avisen si ¿Está necesitan bien? cortar. ¿Sí? Sí, dice, Ok, todo bien. bueno, continuamos, pero por favor, ya que si tienen que salir, salgan, no. Bien. Voy a Eh, revisar el, sí, el grado de temblor. ¿querés que paremos un ratito? ¿Quieren que paren? ¿Paremos? No sé, yo creo que, o sea, no sé, mi percepción fue que Si quieren, todos paramos, dicen, ok, ¿no? no, que Ok, sigamos, ok, dicen. seguimos entonces. Seguimos. Entonces estamos analizando estas tres publicaciones con Loreto. Entonces me dice, ya nos fijamos la cobertura de Scopus, que no tenga saltos, el site-score, la cantidad de citas y la cantidad de documentos. ¿Sí? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de documentos indexados, mayor posibilidad que me publique. O sea, esta tiene 72 documentos en 4 años, esta tiene 89 y esta tiene 300. Entonces esta sería la más tentadora, ¿sí? La que mayor posibilidades de publicarme tiene. ¿Por qué? Porque publica mucho. Pero dijimos que también nos tenemos que fijar una cosa que eran los temas que trata, porque mi artículo, si bien es de marketing, también habla mucho de redes sociales, geolocalización, influencers, cómo utilizar la tecnología para, por ejemplo, convencer a compradores compulsivos indecisos en un supermercado para que compren un determinado producto. Entonces lo que hace mi artículo es mostrar cómo hay aplicaciones que utilizan influencers y decirles, bueno, estás en este supermercado, yo compro aquí tal producto, y así. Entonces tengo que ver cuáles son los temas que tratan las revistas. Esta habla de negocios internacionales y marketing y management, y esta habla de marketing. Esta habla de economía econométrica, negocios internacionales, management y tecnología de la innovación y marketing. Esta habla de sociología y ciencias políticas, administración pública y marketing. Entonces, debido al contenido de mi artículo, este sería la publicación, la revista que más me conviene. ¿Por qué? Porque no solo habla de economía, sino de negocios, pero habla de tecnología de la innovación, que es algo de lo que yo estoy hablando. Y está muy bien rankeada, está en el percentil 91, está muy alto. Y también habla de marketing. Entonces, esto, a ver, la idea no es que empiecen a hacer estos análisis inmediatamente, sino que sepan que tienen acceso
a esta información y cuáles serían algunos de los análisis. Ustedes, por supuesto, también van a estar haciendo sus propios análisis, ver qué es lo que les conviene y cuáles son las revistas y publicaciones que les interesa publicar. Es viable explorar por categoría directamente. Ariel, bueno, depende, ¿sí? O sea, todo esto que hicimos lo vimos directamente por categoría. Lo que podemos hacer, si no, es no solo por categoría, sino por cuartil, ¿sí? Y ahí nos va a estar mostrando las 34 revistas que componen el cuarto cuartil. Ahí también lo podemos ver, podemos ordenarlas también por cantidad de citas. ¿Cuál fue la que recibió mayor cantidad de citas? O la que publicó o indexó mayor cantidad de documentos. ¿Sí? Que fíjense, no siempre es la misma. La que más documentos tiene no es la que más citas recibió. ¿Sí? Entonces es por eso que esta, a pesar de tener menos documentos, tiene ese score más alto, porque a menor cantidad de documentos, mayor cantidad de citas. Eso iba a Hay hablar otra. ahora. Eso iba a hablar ahora, Mari Carmen. Hay una herramienta muy útil que es el Journal Finder. No, no pasa nada. El Journal Finder, ¿sí? Se los voy a poner aquí en el chat, así después todos lo pueden acceder. Es una herramienta... ¿Qué copió? Cualquier cosa me copió. Ahí está. El Journal Finder, ¿sí? Es una herramienta que a ustedes les va a permitir elegir la publicación. El tema, ¿cuál es? Nosotros tenemos que poner, por ejemplo, el título del paper, el abstract, palabras claves y el área de estudio. Y aquí abajo aparece una opción que es definir la búsqueda, o sea, ser un poco más específicos. Entonces, por ejemplo, puedo elegir publicaciones con suscripción, sí o no, o publicaciones con Gold Open Access. Pero lo más importante de esto, no solamente poder elegir el size score de la publicación o el impact factor, ¿sí? El medidor de impacto de Thomson Reuters, Clarivate, ahora, sino que esto, tiempo de a primera decisión y el tiempo a la publicación. Cuando ustedes mandan un documento para ser publicado, hay dos periodos de tiempo que son muy importantes, que son el tiempo de primera decisión y el tiempo de publicación. El tiempo de primera decisión es el que transcurre desde que el documento es aceptado hasta que ustedes les responden si los van a publicar o no. ¿Sí? Ese periodo puede ser de 6 a 12 meses. Como ven acá, está en semanas. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo elegir uno que me responda en, no sé, 6 meses, 24 semanas. Y que me publique también en 6 meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un documento de marketing, lo mando hoy para ser publicado, me responden en 6 meses. Me están respondiendo principio de año, ¿sí? En enero 2021. Ya este año no voy a estar publicado. Me responden en enero 2021 y me responden de la revista: Gabriel, nos encantó tu documento, está buenísimo, te vamos a publicar en un año. ¿A mí me sirve o no me sirve? Entonces ahí es donde tengo que analizar cuáles son mis objetivos. ¿Sí? Mis objetivos profesionales, mis objetivos personales también. Es una revista en la que quiero estar publicado, es una revista que a mí me serviría, por ejemplo, para abrirme puertas, ¿sí? Tiene visibilidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo publicar en esa revista, todo este periodo a mí me llevó 18 meses. Hay revistas que tardan más, hay revistas que tardan menos. Con esta herramienta, con el Journal Finder, ustedes se pueden asegurar ver cuáles son esas publicaciones y saber que en 6 meses van a tener una respuesta y en 6 meses estarán publicados. Muy probablemente, por supuesto, a mayor cantidad de filtros, más refinado el resultado, puede que les dé 0 también. Por eso a veces también conviene estirar los plazos. Pero quizás es más importante tener una primera decisión rápido a estar publicado. ¿Por qué? Porque una primera decisión rápido, supongamos que me responden en, no sé,
4 meses, me dicen que no me van a publicar, perfecto, yo este año todavía tengo tiempo de mandarlo a otra revista. ¿Sí? Pero sí, el Journal Finder es algo que les recomiendo que usen. En cuanto a la pregunta de Ariel. Ariel, ¿a qué te estabas refiriendo con búsqueda por categoría directamente? ¿Sí? Porque si no, como se puede buscar por ejemplo, por editorial, por título, pero ahí ya no puedo comparar. ¿Sí? Lo otro que puedo hacer, por ejemplo, es, Dice, en vez de buscar la revista, buscar por categoría o subcategoría. claro, acá es donde estamos, claro, Sí, acá es es lo lo que que hicimos, sería. buscamos por área, ¿sí? A ver, yo puse Mm. marketing, pero por ejemplo, si pongo ingeniería, fíjate la cantidad de categorías que hay de ingeniería. Mm. Por supuesto depende del área de estudio también. Eso dice. Claro. Va a depender del área de estudio. Por ejemplo, marketing no tiene muchas variables. Ingeniería sí. Si voy, por ejemplo, a medicina, también tiene muchas variables. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, yo puedo, por ejemplo, tomar la categoría principal, digamos, y puedo elegir más de una. Entonces, de esta manera, lo que puedo hacer es también agrandar la lista. Ahora depende, ¿eso me sirve agrandar la lista? O yo quiero publicar, por ejemplo, en medicina molecular. Entonces, eso sí se puede. Se pueden hacer combinaciones de áreas, por supuesto, también. Ah, bueno, perfecto, bien. Bueno, estamos en sintonía entonces. Si yo no pongo nada, fíjate que empieza a aparecer el menú. Yo desde ahí ya puedo ir agregando. Si pongo, por ejemplo, artes y humanidades, ¿sí? Me aparecen esas 3 áreas. Pero si pongo, por ejemplo, odontología, medicina o eh, oncología, ¿sí? Entonces depende de las especialidades de las publicaciones. ¿Hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Vamos a No, volver a al las preguntas momento. frecuentes, a la presentación muy rápidamente, así ya vamos cerrando. ¿Para qué me sirve Scopus? Para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales. ¿De qué manera? Con el análisis de resultados. ¿Sí? Entonces, como vimos, el análisis de resultados me sirve para ver, por ejemplo, la evolución de un tema, cuándo se dio el pico, cuánto hace que está presente en Scopus. Toda esa información a mí me sirve para ir armando también mi línea de tiempo, si es una disciplina nueva, si ya fue explotada, por ejemplo, porque el pico se dio en 1974 y a partir de ahí empezó a caer la producción, baja la lectura, baja la visibilidad, baja el impacto. ¿Sí? Entonces, eso también a mí me sirve para ir viendo todo eso. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuario? Como vimos, para crear alertas, guardar búsquedas y optimizar resultados. Ahí vamos a la consulta. ¿Cómo encontrar un referente sobre un tema a través del perfil de autor? Como vimos con Yehuda Schoenfeld, con Patricio Morales. ¿Y qué vamos a analizar a la hora de considerar un referente? Como cantidad de publicaciones indexadas, no publicadas, sino lo indexado, que es lo que está en Scopus, la cantidad de citas, el H-index y, muy importante, el periodo de publicación de esos artículos. ¿Sí? El periodo de indexación, qué periodo de tiempo estamos considerando. Lo otro también es cómo encontrar una mejor publicación para publicar. La mejor publicación para mí, no la mejor publicación, sino la mejor publicación para mí a través de la comparación de sources, de publicaciones, ¿sí? Donde vimos, por ejemplo, las variables como sitescore, cantidad de citas recibidas, percentil, también artículos indexados y sobre todo los años de indexación. Es lo más importante, ¿sí? Que la revista no tenga saltos en su indexación.
Los invitamos a Instagram en @laselsevier. Los voy a dejar aquí. Sí, ahí en nuestro perfil van a encontrar también tutoriales sobre SenseDirect y sobre Mendeley. Y ahí tienen mi correo por cualquier consulta. ¿Quedó todo claro? ¿Se entendió todo? ¿Algo que quieran revisar de vuelta? Muchas gracias, dice. Sí, todo claro. Perfecto, entonces vamos a...